voluntad. Amén. Según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿en quién? En sí mismo. ¿Qué era? Vamos a tratar de ubicarnos. Dios, en Jehová Dios, en el capítulo 3, verso 15 del Génesis, hace una promesa de redención. Ok. Un desarrollo para que esto se cumpla. Amén. Viene entonces ese proceso. Jehová Dios dijo: ¿encubriré yo? ¿Habrá algo que voy a hacer? No, Dios no encubre las cosas. Dios se las revela ¿a quién? A sus siervos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, pero las reveladas pertenecen ¿a quién? A los hombres. Pablo dice que nos descubrió, nos reveló, verso 9, que dándonos a conocer el misterio de su deseo, de su voluntad. O sea, nos dio a conocer lo que Él quería hacer. ¿En quién nos lo dio a conocer? En Cristo. Amén. En un tiempo específico. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Pablo, hablando a los Gálatas, dice: cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, o de la dispensación del tiempo, cuando llegó ese cumplimiento que Dios se había propuesto desde Génesis capítulo 3, cuando llegó ese tiempo, entonces Pablo dice: Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Cristo apareció. Gálatas 4:4. Cristo vino en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Amén. Amén. O sea que cuando Jesús nació, ahí arranca esa dispensación, la dispensación del cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál? El tiempo de la redención, de la salvación, de la restauración, de la restitución. Amén. A eso es que Pablo se está refiriendo en el versículo 9 y el versículo 10. A ese misterio. ¿Cuál era el misterio? Pues el misterio de la encarnación. Lo expresa Pablo en el 3:16 de Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? Justificado en él, visto de él, predicado a y recibido arriba en gloria. Pero el misterio es que Dios se hizo carne. Y cuando Dios se hizo carne, entonces se cumplió la dispensación del cumplimiento del tiempo. Ahora sí, pese usted todo lo que Dios hizo desde Génesis 3:15 hasta Belén de Judea. Todo lo que Dios hizo, los intentos con personas, con métodos, con formas, buscando hacer que el hombre fuera restaurado. ¿Había fracasado Dios? No. No. Lo que pasa era que la ley lo mandaba así. Lo que pasa era que Dios estaba montando la plataforma para que entonces su obra redentora tuviese eco en la humanidad. Amén. Dios se tomó la molestia 4000 años. ¿Cuántos? 4000 años montando la plataforma, estableciendo todo, preparando todo, para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, todo estuviera listo. Involucró gente, involucró reinos, involucró gobiernos. Los que estudiaron caminata bíblica se acuerdan que en la época intertestamentaria, entonces vinieron unas potencias mundiales, comenzando por Babilonia, por Medopersas, por Grecia, por
Roma, a esas potencias mundiales Dios las involucró en su proyecto. ¿Aló? Las involucró en su proyecto, porque acuérdense que cada una de esas potencias aportaron al advenimiento del Salvador del mundo. Amén. Entonces, en la época de Alejandro se editó por primera vez la primera Biblia, que la conocemos como la Septuaginta, y se editó en griego. Y el mundo de entonces conocía la palabra de Dios y hablaba el griego, porque Alejandro evangelizó al mundo de entonces, lo conquistó y les inyectó el idioma griego. Amén. Roma, por su parte, entonces aportó que facilitó las comunicaciones. No había internet, pero entonces Roma hizo caminos. Amén. Interconectó al mundo de entonces, y por eso fue tan fácil para la iglesia neotestamentaria, escuche, en apenas 4 siglos, 400 años, evangelizar a todo el mundo. Amén. Porque el mundo estaba preparado para eso. Dios había hecho toda una plataforma humana, científica. Dios había preparado gobiernos para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, el mundo entero entendiera, como lo dijo el Señor Jesús en su primer discurso: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Aló? ¿Están entendidos esos dos términos en 9 y 10? Amén. Nos reveló el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la encarnación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad era que Él iba a estar con nosotros. Amén. Pero tenía que preparar al mundo según su beneplácito. Dios no vino obligado. Para Él fue alegría, porque lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él estaba complacido de estar entre nosotros. Amén. Su beneplácito, Él quería salvarnos, porque Él es salvación, en el cual se había propuesto en sí mismo. Era un proyecto de Dios. ¿De qué? De reunir en Cristo. Amén. De reunir en Cristo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los tiempos posteriores y anteriores a Cristo están reunidos en Él. ¿Aló? Escuche eso. Los tiempos antes de Cristo apuntaban a Cristo, y los tiempos después de Cristo están basados en Cristo. Note que Apocalipsis, que es el libro que cierra la profecía y que cierra la historia de la raza humana y que cierra la historia del universo, comienza hablando de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio por medio de su siervo. Y dice: yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy. O sea, en Él se reúne todo. Amén. Antes y después. Eso lo que nos confirma ciertísimamente es que definitivamente Jesucristo tiene que ser Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Entonces Pablo nos está dando a entender cosas importantes ahí. La dispensación del cumplimiento del tiempo. Había una pregunta: ¿qué es eso? ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Qué es la dispensación del cumplimiento del tiempo? ¿Ya lo tenemos claro? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo comenzó? Génesis 3:15. Ahí está el proyecto. Ahí el Señor dice: yo le voy a decir una cosa, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar. Ese era el proyecto. Amén. Y entonces se empezó a desarrollar. Pasaron por ahí grandes hombres. Pudiéramos mencionar a Noé, pudiéramos mencionar a Abraham, pudiéramos mencionar a Moisés, pudiéramos mencionar a Sansón, a Jefté, a Débora, a toda esa gente, a David, a Saúl, a Salomón, a toda esa gente, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, unos ángeles dijeron: os damos buenas nuevas de gran gozo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí se estaba cumpliendo esto que dice el apóstol, el cumplimiento de el tiempo. A eso Pablo entonces lo llamó la dispensación del cumplimiento del tiempo, porque acuérdense que la palabra dispensación tiene que ver con un tiempo indeterminado en el cual Dios se propone con el hombre hacer o desarrollar un trabajo. Amén. Entonces, nacido el Hijo de la bienaventurada Virgen María, se da cumplimiento a la dispensación de los tiempos. Entonces viene la importancia de la preparación, es lo que les estaba diciendo, todo asunto importante, el del sembrador, el del maestro, el de los padres, aleluya, obliga a que hayan unos preparativos. Amén. Y este era un asunto muy importante, y Dios lo que hizo fue preparar todo el escenario. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, una promesa grandiosa de bendiciones para todas las naciones, pero no se cumplió inmediatamente. Hubo todo un proceso, el proceso era lento. La simiente de Abraham era Cristo. Amén. Amén. Por eso el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros lo aplicamos así, literalmente, a Abraham, pero eso solo se cumplió ¿en quién? En Cristo. En Cristo todas las familias han sido bendecidas. Todavía el que quiera ser bendecido en Cristo será bendecido, y Cristo es esa simiente. Vamos bien hasta ahí. Diga gloria a Dios. Hebreos 11:12 dice: esto no recibieron lo prometido porque se requería mucha preparación. Dice que ellos murieron anhelando entenderlo, anhelando verlo, pero no lo vieron, porque no había llegado el cumplimiento del tiempo. La ley de Moisés duró 1500 años, pero aún así fue nada más un arreglo, un preparatorio provisional. La ley fue una figura y sombra de las cosas que habían de venir. Lo estábamos viendo esta mañana en Bogamar adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese todo. Escuchen: todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, para que entonces ahora sí pudiera él manifestarse. ¿Eh? Entonces mire que Dios pareciera que como que es que retarda o alarga las cosas. No, lo que pasa es que Dios tiene todo plenamente organizado. Dios es un Dios de orden. Cristo nació ¿qué?
bajo la ley. Pero él no necesitaba la ley, porque él es la ley. Pero no tenía ningún conflicto con ella, sino que la practicaba, la enseñaba y la defendía. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo. Condenó a los hipócritas que no la guardaban. Cristo vino y murió para redimir a los que estaban bajo ese asunto de la ley. La cumplió y la quitó. Amén. Porque una vez que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no es por ley, sino por gracia. Pero mientras Él estuvo bajo la ley, fue un fiel cumplidor de la ley. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento la gente esperaba el retorno de Elías, según Malaquías capítulo 4. Esperaban el sol de justicia que trajera salvación en sus alas. Esperaban el derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como promesas de parte de Dios. Lo estábamos viendo esta mañana. En el Nuevo, esperaban un nuevo pacto, según Jeremías. Esperaban un reino universal, según Isaías y según Hechos. Daniel habla de 4 reinos mundiales que fueron muy importantes para el desarrollo de esto que estamos hablando, del cumplimiento de los tiempos. Lo estábamos viendo ahora: Babilonia, Medo-Persas, Grecia y Roma. Amén. Así que concluimos en esta mañana diciendo: verdaderamente Cristo vino. ¿Cuándo? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Amén. Amén. Para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley, para quitar la carta de sentencia que había contra nosotros, para abolir todo el juicio que nos estaban promulgando y declararnos a nosotros libres, redimidos por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre. Yo soy libre. ¿Cuántos son libres? Todo eso se dio en esto, en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo se dio eso? En Belén de Judea. Amén. El día que se anunció: os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ese día la dispensación del cumplimiento del tiempo estaba en pleno auge. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos en ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las cosas, dice Pablo, sean reunidas en Él. Amén. Todas las cosas tienen que reunirse en Jesús. Y entonces, una vez que todas las cosas sean reunidas en Él, Él se sujetará al que le reunió todas las cosas en Él. O sea, Dios dejará de ser hijo. Amén. Para volver a ser lo que Él siempre ha sido, el Padre. Amén. O sea, termina el papel de hijo, porque el papel de hijo tiene como propuesta, como objetivo, salvar a los pecadores. El día que el último pecador se salve, ese día Él volverá a hacer lo que Él siempre ha sido: el Dios Espíritu, el Señor de señores, el Dios eterno. Y terminará ese papel de hijo, se cerrará la dispensación del cumplimiento de los tiempos y entraremos en ese gran momento de la eternidad con el Señor de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante que entendamos
lo grande, lo sublime, lo importante, hermanos, que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros no es poca cosa. Hermano, mire, estamos hablando de 4000 años que se gastó Él, siendo el Dios de la sabiduría, siendo el Dios de la ciencia, siendo el Dios de todo el conocimiento. Él planeó esto bien. Bien. Eso indica el valor tan grande que usted y yo tenemos delante de su presencia. Que no solamente organizó todo un programa, toda una planeación, todo un sistema, sino que Él sabía que aunque tuviese todo listo, había una ofrenda que dar. Había un precio que pagar, y Él dijo: yo me pongo por ellos. Siendo Él el ejecutor, el gerente de todo este programa, había podido poner a Juan Carlos, pero se puso Él. Se puso Él. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque desde antes de que todo fuera, ya nos estaba amando. Porque Él es amor. Y gracias a ese amor es que nosotros debemos estar dispuestos a amarle. ¿Y cómo demostrar nuestro amor? Sirviéndole. Sirviéndole. No se canse de servir. Amén. No se canse de servir. Alguien seguramente ahora en el informe económico tal vez haya dicho: uff, qué montón de plata que yo he dado. Pero una vez que se saca de esa cifra grandota lo que tú has dado, te das cuenta que no has dado mucho. Todavía tenemos mucho que dar. Amén. Ojalá esa fuera la cifra de uno solo. Ahí sí pudiéramos decir: oiga, el hermano Jesús se esforzó este año. Amén. Pero es que esa es la cifra de todos, el esfuerzo, el trabajo de todos. Pero hermano, lo que Dios nos llama hoy 25 de diciembre, es a que de hacer el bien no nos cansemos. Porque mire todo lo que Él hizo por siglos, planeando salvarte. Y lo más grande es que te salvó. Hoy ya no eres un proyecto de Dios, eres una realidad en Dios. Estás salvo. Y no se lo olviden, nos salvó para que le sirvamos. Nos formateó para servicio. Estamos designados a servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, como estamos hablando de servicio, nos toca colectar una ofrenda. Amén. Señor, pregunte. La Biblia dice que la fe sin las obras es muerta. Y la Biblia nos relaciona con Abraham como padre de la fe en cuanto a nosotros. Y esa obra de Abraham tuvo que ver con el sacrificio de Isaac, ¿cierto? ¿Con qué obras nosotros entonces podemos mostrar nuestra fe? Con las obras de Efesios 2:10. ¿Ya? Estamos programados para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo digo, que todo como yo me muevo, como yo lo hago, glorifique a Dios. ¿Ya? Glorifique a Dios. Nada de lo que usted hace y de lo que usted dice debe ir en contra. Acuérdense que vimos anoche en Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois pueblo, ¿para qué? Para que anunciéis. Ese anunciéis no está expresamente en evangelismo, sino que todo lo que yo hago debe glorificar a Dios. Para que anunciéis que las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Acuérdense que lo vimos por allá en Génesis, en el tiempo de la inocencia, cuando Dios nos compartió su carácter. ¿Se acuerdan?
en imagen y semejanza. Amén. Entonces todo lo que yo digo y hago debe glorificar a Dios. Y yo estoy formateado, si me permite la expresión, estoy hecho para buenas obras que propaguen, que bendigan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahí entonces estoy demostrando mi fe por mis obras, con una ofrenda, con un voto, con una actitud que usted tenga, glorifique a Dios. Por eso, tacaños al reino de los cielos no van a ir. Y los que están debiendo votos tampoco. Bueno, esa me la acaba de tirar el Señor ahí. Aleluya. Vamos a ofrendar. Ofrendemos para la gloria del Señor.